Bueno, parece que ya van entrando los últimos rezagados. Eh, Buenas tardes a todos y buenos días también para aquellos de vosotros que nos escucháis desde Latinoamérica, que me consta que sois unos cuantos. De hecho, sí os voy a pedir un favor. ¿Os importaría escribir en el chat desde qué punto nos estáis escuchando para tener una visión global de los participantes? Eh, Os informo también que la sesión va a ser grabada, ¿de acuerdo? Porque ha habido muchas peticiones de gente que se ha apuntado, pero al finalmente no puede asistir y nos han pedido, por favor, que les enviemos la grabación una vez que finalicemos, ¿vale? En los próximos 40-45 minutos tendremos la oportunidad de conocer más de cerca a Ana Arenaza. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola Nacho, muy buenas, Placer, encantada. un placer tenerte aquí. Autora del reciente libro No eres de azúcar, baila bajo la lluvia, que luego, Ana, nos explicarás cómo se te ocurrió este título, ¿verdad? ¿No? ¿Sabes lo que me pasa, Nacho? Que estaba viendo, perdona, las personas que estaban entrando diciendo desde dónde están y Sí. entonces estaba aquí como un poco impactada, ¿no? México, Barcelona, Madrid, Buenos Aires, entonces, en fin, pues así me he quedado un poco ahí en shock y bueno, pues nada, súper encantada y súper agradecida, ¿no? Así que, Pues sí, lo mismo pues digo. a por ello. Gracias por... Es que tienes mucho tirón, Ana. No me extraña que nos escriban desde tantos sitios. Y de verdad que gracias por bueno, pues compartir ese tiempo con nosotros. Bueno, te decía que ya nos dirás de dónde ha salido este título, ¿no? Que fue lo primero que me sorprendió Ajá. cuando... Sí, bueno, yo he venido a hablar de mi libro, o sea que Nacho, Bien, lo bien, que tú Ana. quieras. Bien, Ana. Siempre he deseado tener una entrevista que alguien me dijese esta frase delante mío. O sea, que te lo agradezco. Empezamos con buen pie. Mm, Bueno, en esta novela, y sin ánimo de hacer spoiler, ¿vale? Trata temas como la experiencia del empleado, la mm. resiliencia en tiempos especialmente difíciles en el ámbito laboral, como puede ser lo que estamos viviendo ahora, fruto del COVID-19, y otra serie de temas relacionados con el mundo de la empresa y el ámbito de recursos humanos que seguro que van a ser de vuestro interés. La idea es emplear 30 minutos aproximadamente en formato entrevista, aunque yo más bien lo veo como una conversación abierta con Ana, y luego dejar espacio de unos 10 minutos para que podáis dirigiros directamente a ella y hacer todas las preguntas que estiméis oportunas. Para ello, luego lo recordaré, pero las preguntas, en vez de escribirlas en el chat, lo tendréis que hacer en el Q&A, que está justamente en el botón al lado del chat, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada yo me presento. Soy Ignacio Nieto, director regional de la empresa EF Corporate. Como sabéis, muchos de vosotros, EF es la empresa de educación privada más grande del mundo, con presencia en 114 países. Y entre oficinas y escuelas, pues tenemos 612 y referido a la plantilla, pues somos 52.000. Yo represento la parte B2B, que es la parte de la compañía que se encarga de colaborar junto con empresas y con gobiernos para el desarrollo de planes de formación en idiomas que tengan un impacto tangible en el negocio y también en las propias personas, ¿vale? Pero bueno, voy a dejar de hablar de mí mismo, que esto se me da muy bien, para empezar a hablar de la verdadera protagonista de esta webinar, que es Ana. Ana, si te parece, te presento yo. Ana es nacida en Bilbao, psicóloga de profesión y viajera por devoción. Seguro que de ahí ha empezado a ver Argentina, México y se ha ido un poco... No, ya me gustaría estar ahí, Me he ¿verdad? empezado a volver loca, la verdad. Claro, vale, vale. Ya me puedo imaginar. Ana conjuga la pasión de la gestión de personas, que es a lo que se dedica profesionalmente en la empresa Ibermática, que como muchos de vosotros sabéis es una empresa, es una compañía global de servicios TI que lleva en el mercado desde hace casi 50 años, si lo tengo mal entendido, y que actualmente cuenta con casi 4.000 empleados operando en 20 países. Y bueno, pues ayudan en la transformación digital en empresas, instituciones y organizaciones para mejorar su competitividad mediante la aplicación de la tecnología y el conocimiento. ¿Correcto hasta aquí? ¿Vale? Correcto. Bueno. Como decía, conjuga su faceta profesional con el placer por la escritura, que es principalmente por el motivo que nos encontramos hoy aquí. Completa su actividad laboral como ponente en seminarios y conferencias sobre habilidades y desarrollo personal, y además imparte talleres literarios, incluso de magia, que esto me llamó la atención cuando me lo contó. No entiende la vida sin una buena dosis de humor e ironía, y muestra a ellos esta inspiradora y divertida novela, de la cual vamos a tratar ahora. Y por último, me gustaría recalcar que ha ganado varios concursos literarios y sus relatos breves han sido publicados en obras colectivas. Bien, hechas las presentaciones, hecho el contexto, Ana, me gustaría empezar bueno, pues por tus inicios dentro del mundo de la escritura. ¿Cómo
empieza realmente contándonos una pequeña sinopsis del libro para empezar a abrir el apetito, si te parece. Vale, pues bueno, yo llego al mundo de la escritura como una actividad absolutamente, bueno, un ocio, ¿no? Una actividad, una extraescolar. Empiezo a escribir y empecé por los relatos cortos y hay un momento determinado en el que ya te invitan, te empujan a escribir largo, ¿no? Y entonces lo primero que te sugieren es escribe sobre algo que conozcas, y yo llevo muchos años, bueno, toda mi trayectoria vinculada al mundo de la empresa, y por lo tanto pues vamos a hablar de empresa, que es de lo que, bueno, pues cuando cuentas determinados detalles resultan verosímiles para el lector, ¿no? Y entonces a partir de ahí surge la historia de Jaime, y Jaime es un ejecutivo de altos vuelos, una persona que vive por y para su trabajo. Así que el día que Jaime es despedido, su vida se desmorona y no sabe qué hacer. Se queda tan perdido que decide quedarse a vivir dentro de la oficina. ¿Eso qué significa? Pues que durante el día está ahí escondidito en un cuartucho y por la noche sale y tiene que buscar, pues si alguien se ha dejado una manzana, una galleta o una moneda para la máquina de café, pero sobre todo busca respuestas, ¿no? Busca respuestas a ese porqué permanente que él tiene en la cabeza de por qué a mí, por qué yo, cuando lo he dado todo por la compañía y ahora me dejan fuera. Bueno, pues en esos paseos nocturnos se encuentra con Yoshiro-san, que es un personaje misterioso, que con unas grandes dosis de humor, de ironía, hacen que Jaime, bueno, encuentre su camino, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí. Hasta ahí puedo leer. Vale, bueno, no está mal, para empezar. Yo he de reconocer que a lo largo de mi trayectoria profesional me he topado con muchos Jaimes. No sé si tú te has basado en alguien en concreto o cercano a ti o de dónde ha salido Jaime. Bueno, este Jaime está hecho de retazos, ¿no? De algún Jaime a tiempo parcial o de épocas de la vida o de situaciones en las que dices, a mí esto me ha pasado, ¿no? O conozco a alguien que ha vivido situaciones similares. Lo que sí creo que es común a, bueno, no sé si casi todos, al menos casi todos los que trabajamos en el ámbito de recursos humanos es, bueno, ese punto del momento de despido como evidentemente un punto de inflexión y, digamos, un punto también traumático, ¿no? Para el que lo gestiona y para el que lo recibe, ¿no? Y me parecía que era un tema a abordar, pero dándole un punto de vista distinto, ¿no? Y viendo que tiene algunas cosas positivas. Y de hecho, bueno, a lo largo de mi trayectoria me he encontrado con personas que me han dicho, menos mal que me despidieron, lo que pasa que, claro, yo nunca hubiera sido capaz de tomar una decisión tan valiente, ¿no? Y en ese momento tampoco lo ves como positivo, pero con perspectiva, pues te permite darle un giro a tu trayectoria y encontrar quizá algo que por ti misma no hubieras, o por ti mismo no hubieras sido capaz de hacer. Ajá. Y venga, cuéntanos. ¿No eres de azúcar, baila bajo la lluvia? A ver, ¿de dónde sale esto? Bueno, pues esto tiene su historia y también tiene su viaje, ¿no? Tiene Venga, su cuenta. viaje y vamos a ver, hace ya unos cuantos años yo estaba de viaje, de vacaciones en Etiopía, y hay una zona un tanto desconocida porque no es la imagen etíope que nosotros tenemos, montes, verde, castillos, que parece más bien Escocia. Entonces estábamos allí, empezó a llover, empezó a diluviar, empezó a jarrear. Y claro, pues los que estábamos de viaje teníamos todas nuestras ropa de monte, botas, chubasqueros y bien protegiditos ahí en un pequeño alero, ¿no? Y teníamos un guía, un tipo de esos que va con chancletas, unos pantalones raídos, una camiseta súper desgastada, un tío que no sabe ni cuántos años tiene, es decir, vive ahí en el mundo, que estudió, por cierto, en Cuba, así que tenía un castellano bastante curioso. Y cuando nos vio a todos allí tan protegiditos y él empapándose sin ningún problema, nos miró y con un acento tipo el rey Baltasar nos dijo, ¿pero qué pasa? Que los europeos son de azúcar. Y a mí aquello se me quedó, ¿no? Porque era tan ilustrativo el que tenemos todo y estamos aquí protegidos que no nos queremos ni mojar. Y el que no tiene pues nada y pues me mojo y no pasa nada, ¿no? Efectivamente no nos vamos a derretir. Que la imagen y la idea se me quedó ahí. Y cuando empecé con el libro, cuando llega el momento de buscar el título, dije, no tengo que buscar, el título yo ya lo tengo, y es este, ¿no? Y el mensaje definitivo es que no pasa nada, que no te vas a derretir, tira para adelante, y lo que hay que hacer no es esperar a que pase la tormenta, sino, bueno, pues bailar mientras está tronando, que no pasa nada, ¿no? Y encontraremos las alternativas, las herramientas para seguir adelante, que es un poco lo que propone Yoshiro-san a Jaime. O sea que te lo trajiste en tu mochila de Etiopía, ¿no? El título. Sí, Aparte la de, verdad es que bueno, no lo sabía hasta que lo empecé a utilizar, pero bueno, pues son esas cosas que se te van quedando ahí, ¿no? Pues supongo que como muchas anécdotas o imágenes o escenas del libro,
que están ahí cuando empiezas a desbrozar cómo es una organización, cómo funciona, bueno, pues salen encima de la mesa, ¿no? Y es curioso porque de esas hay muchas otras personas que dicen, eso también ha pasado en mi organización, ¿no? Eso también nos pasa a nosotros. Pues bueno, hay cosas que son, bueno, que forman parte del imaginario común. Bueno, ¿y cómo empezaron tus primeros pinitos dentro del mundo de la escritura? Bueno, pues como te decía antes, como una actividad, pues como un año te apuntas a yoga, otro a tai chi, otro a cocina y otro a escribir, ¿no? Y bueno, pues vas dándole forma a los relatos y un poco también esa parte de jugar con las palabras, de contar lo que te apetece contar, pero siempre con un tono, bueno, pues pelín irónico, ¿no? O pelín así, intentando buscar la vis más cómica de determinadas situaciones que a veces cuando estamos dentro de las organizaciones nos enfadan mucho, nos mosquean, ¿no? Pero, en fin, en todos los sitios hemos visto cómo, por ejemplo, pues no sé, el de compra papel barato, folios baratos para que, bueno, para que su presupuesto se optimice y, sin embargo, se atascan las impresoras, pero eso ya es problema del de mantenimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esas cosas llevadas a veces a su extremo son absolutamente cómicas y absurdas, ¿no? Bueno, pues hay veces hay que reírse del absurdo. Totalmente, además desde un punto de vista en el que el inicio empieza con un despido y lo que queremos es cargarlo de dosis de humor e ironía, el ejercicio imagino que no habrá sido fácil. ¿En qué momento decidiste aplicar tu conocimiento sobre gestión de personas en una novela? Bueno, yo creo que al final es parte de esa mochila que tienes, ¿no? Es lo que conoces, ¿eh? Y yo lo que quería era buscar el enfoque centrado en la persona, sobre todo porque es lo que más conozco, ¿no? Y que cuando vayas a contar algo tenga sentido, como te decía antes. Y bueno, pues lógicamente por mi visión del negocio, ¿no? Centrado en las Sí. personas, pues quería que el protagonista fuesen precisamente esos, las personas y cómo se sienten y cómo se encuentran ante determinadas situaciones difíciles. No pensar en los costes o en las infraestructuras, sino qué pasa con una persona y cómo se siente cuando lo ha dado todo por la compañía o él cree que lo ha dado todo por la compañía y de un día para otro te dejan fuera, ¿no? Y dices, tú aquí ya no tienes sitio. Y dices, bueno, pues si este era mi mundo, ¿qué ha pasado? Ya. Pues me gustaría incidir en el tema de tu influencia dentro de recursos humanos, ¿vale? Dentro de la novela. ¿Cómo ha influido tu experiencia como profesional en recursos humanos y tu posición actual para escribir este libro? Pues sin duda esa parte de de buscar el profesional en el centro, ¿no? Sí. Y que el que lea el libro también haga una reflexión de cómo gestionamos a las personas y cómo conseguimos que se sientan en el top o que se sientan absolutamente fuera, ¿no? Es un poco el mundo que ahora definimos con ese titular de la experiencia de empleado y cómo lo vinculamos y ponemos mucho esfuerzo en todos los planes de acogida, en el onboarding, en el crecimiento, el desarrollo, pero ¿qué pasa al final? ¿No? Es un poco un agujero negro. Nadie quiere hablar de la desvinculación del profesional dentro de sus planes. Siempre hablamos de la parte positiva, pero esas cosas pasan, ¿no? Y seguramente estamos en un momento en el mercado en el que hay que tomar decisiones, pues en algunos casos difíciles, y hay que tomarlas y hay que tomarlas bien. Sin duda. El libro arranca con un despido un tanto doloroso, ¿no? Como profesional de recursos humanos e incluso como psicóloga que eres, ¿cuál es la clave para afrontar un despido profesional? Yo creo que a lo largo de la trayectoria profesional, cuando hay situaciones difíciles, esta es una, quizá la más evidente, pero hay otras también, tenemos que recurrir a lo más básico y no enredarnos en estrategias o en protocolos complicados. Es decir, las personas que necesitamos pues ser reconocidas, que nos escuchen, pero que nos escuchen de verdad y que nos escuchen bien. Y cuando eres capaz de escuchar a otra persona sin prejuicios, no digo hay que estar de acuerdo, simplemente escuchar, tengo información suficiente para acompañarte en ese proceso, que es lo que creo que se debe hacer, ¿no? Es decir, quizá no estés de acuerdo, pero ¿qué es lo que necesitas en este momento? ¿Cómo te sientes para que yo te pueda acompañar en este tránsito? Y ahí vamos a tener pues muchas claves para ese poder avanzar juntos, ¿no? Entiendo. Y aparte de esta escucha activa, que desde luego creo muy necesaria, ¿qué herramientas de recursos humanos pueden ser útiles para ayudar al trabajador en su salida? Hombre, a ver, yo creo que tiene que haber una información clara y transparente de por qué están pasando las cosas, ¿no? Es decir, la organización toma decisiones respondiendo a una estrategia y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que saber por qué, entenderla y compartirla. Y a veces sabemos que hay organizaciones y momentos difíciles en los que tenemos que arrimar el hombro.
y a veces pasa por tomar decisiones complicadas. Si conozco las razones, seguramente me va a ser más fácil entender por qué se produce mi salida, aunque no me guste, o por qué se produce la salida de un compañero, que también es un momento que hay que gestionar, ¿no? ¿Qué pasa con el resto del equipo y cómo se gestiona esa situación? Totalmente. ¿Y qué grado de mejora crees que tienen las empresas en este ámbito? Porque no creo que hayamos llegado a la perfección, ¿no? en este asunto. Pues yo creo que con la gestión de personas, en todos los ámbitos de gestión de personas, el grado de mejora es importante. Al final somos incansables, ¿no? Siempre queremos más, ¿no? Dices, ¿estás bien escuchado? Pues no, siempre puede ser más. ¿Estás bien formado? Sí, pero siempre puede ser más. Y si en el ámbito de los aspectos positivos de desarrollo de personas tenemos ámbitos de mejora, pues fíjate en los de desvinculación, en los que, bueno, no deja de ser un fracaso, entre comillas, si no se hace bien, ¿no? Ya, sin duda. Y visto desde el otro lado, desde el punto de vista del empleado, ¿qué consejo darías para aquellos que se enfrentan ante esa situación y que no quieran convertirse en un Jaime, de alguna manera? Bueno, primero se pueden comprar el libro y echar un vistazo para saber lo que no es un Jaime. Y lo segundo, yo creo que un poco lo que le pasa a Jaime es que entra en un bucle en el que no deja de mirar hacia atrás. Y bien, está bien, hay que pasar el duelo, hay que pasar el proceso, pero hay que ponerle límites, ¿no? Y hay que pasar página y decidir a partir de ahora qué hago con mi vida y qué es lo que quiero hacer. Yo creo que ese punto de reflexión, de parar y de analizar es clave, ¿no? Yo creo que nosotros en general íbamos muy deprisa, hacíamos muchas cosas a la vez y no parábamos hasta que alguien en estas últimas semanas nos han obligado a pararnos. Hay quien lo ha pasado mejor, hay quien lo ha pasado peor. Pero en el libro también se hace una comparación, ¿no? Y dice, la mente occidental es como ese charco sobre el que un niño pisotea y todas las partículas de barro están en danza, pues hasta que todo eso no repose y el agua vuelva a estar clara, no vamos a ser capaces de pensar, ¿no? Yo creo que necesitamos una buena dosis de claridad mental para tener el foco puesto en su sitio y saber hacia dónde vamos, ¿no? Yo sí conozco a algunas personas que en este proceso, esta etapa COVID, bueno, pues se han quedado fuera de sus organizaciones y en algún caso sí reconocían, ¿no? Y decían, es que tengo que reconocer que la etapa estaba consumida, que aquí ya esto no daba para más, ¿no? Pero alguien ha tomado la decisión por mí y ahora, bueno, pues me reenfoco, ¿no? Yo creo que lo importante es poner el foco donde queremos ir, que es aquello que nos gusta, que nos apasiona, que nos interesa y por lo que tenemos que luchar. Vale. Luego incidiremos en el tema de esta nueva realidad, ¿no? De cómo ha afectado el COVID-19 en todo el ámbito profesional. Antes de ello mencionabas el talento. Me gustaría hablar sobre ello, si te parece. Alguna vez me has comentado que abogas por el reciclaje continuo, aprender, aprender y aprender. Es algo que me has repetido muchas veces. Desde tu punto de vista, mejor dicho, ¿qué habilidades son las que debe aprender el trabajador para gestionar su talento? Bueno, pues mira, ahora yo creo que algunas de esas habilidades se han puesto especialmente de manifiesto, ¿no? Y no serán muy diferentes a las que el futuro nos demande. Ahora, ¿qué necesitamos en las organizaciones? Pues necesitamos una flexibilidad, adaptación al cambio brutal, con mayúsculas, es decir, necesitamos contar con profesionales que de un día para otro cambian al 100% su contexto, su entorno y siguen tirando del carro. Es más adaptación que eso no hay. Pero al mismo tiempo que sean creativos, ¿no? Y que pasen por situaciones en las que hemos tenido todos, que hemos pasado por, no, esto no se puede, y no necesitamos profesionales de los de no se puede, sino de los de cómo y cómo lo hacemos, ¿no? Y que sean capaces de ser críticos con la situación y constructivos. Y bueno, tenemos muchos ejemplos ahora en el mercado de organizaciones que han pasado de fabricar bicicletas a respiradores o ropa, no sé, camisetas de verano a mascarillas, con lo cual sin talento eso es imposible, ¿no? Sin esas determinadas habilidades que hacen que las organizaciones se muevan en un entorno absolutamente desconocido, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando de entorno VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Bueno, pues hemos pasado por un máster VUCA que en algunos casos se ha atragantado y en otros casos ha demostrado que efectivamente hay empresas y hay profesionales capaces de reciclarse, de adaptarse y de seguir pensando en el futuro, ¿no? De repensar situaciones para que esto siga funcionando. Y esos son los profesionales más válidos para el futuro, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Yo en mi ámbito he visto aquellas empresas que han sido capaces de adaptarse rápidamente y han sido aquellas que no simplemente han pasado mal, sino que también han encontrado oportunidades de negocio, con lo cual totalmente de acuerdo con lo que mencionas.
También otra cosa que he visto últimamente es que en estos últimos años he podido comprobar que los motivos de que un trabajador se quede o se fidelice con su empresa han cambiado. Antes era casi un concepto casi más retributivo, ¿no? De me cambio de empresa para ganar más, lo cual es totalmente lícito, pero cada vez me encuentro más casos que profesionales pues ponen más interés a lo mejor en aspectos como la conciliación. No sé, tu experiencia, ¿qué te has encontrado tú respecto a esto? Bueno, es un poco volviendo a lo que decíamos antes, en esa experiencia del empleado, cuando te sientas a escuchar, pues descubres que las motivaciones que podemos tener tú y yo, pues son muy diferentes, ¿no? Incluso mis motivaciones a lo largo de mi trayectoria van cambiando y habrá momentos en los que valoro más el dinero, en otros el tiempo, en otros el crecimiento, la formación. No es lo mismo que alguien quiere, no sé, tener experiencias internacionales que el que prefiere, bueno, pues desarrollar proyectos en local, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Pues conocerlo y tener opciones para poder gestionarlo. Evidentemente, la organización no tiene varitas mágicas para dar a cada uno de los profesionales siempre todo lo que necesitan o todo lo que quieren, pero sí tiene que estar atenta a los mensajes que los profesionales lanzan y ver cómo su estrategia encaja con esas circunstancias, ¿no? Y ver que a lo mejor no siempre te estoy dando lo que me estás pidiendo. Y lo que me estás pidiendo a veces es más sencillo de lo que creemos o incluso más barato, que siempre es algo que preocupa mucho. Totalmente. De cara a esta retención del talento, ¿cómo priorizar la formación en soft y en hard skills en la empresa para garantizar un capital humano en constante crecimiento profesional? Hombre, yo creo que antes hablábamos lo de aprender, aprender, aprender. Yo creo que todos los profesionales que hoy están en el mercado tienen claro que habrá nuevos conocimientos y que habrá nuevas herramientas sobre las que trabajar. Pero solamente el conocimiento nos moviliza poco. Necesitamos que esas soft skills estén por encima de todo. Antes hablábamos de la flexibilidad y de la capacidad de adaptación y de tomar decisiones en entornos complejos sin tener ningún dato ni ninguna referencia anterior, ¿no? Nosotros hemos pasado por situaciones muy recientes y muchos países del entorno también, el que dicen, ¿y qué hago? Porque no sé qué es lo que va a pasar mañana. Bueno, pues a pesar de todo tienes que ser capaz de tomar esas decisiones y tomarlo con agilidad y aprender de los errores, ¿no? Y saber que quizá no estás haciéndolo del todo bien porque no sabes qué va a pasar, pero tirarte a la piscina, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo la capacidad de, bueno, pues de tirar para adelante y de asumir cosas que, bueno, pues como tú y yo, ¿no? Que seguramente cuando empezamos a hablar de organizar este seminario era presencial, era de otra manera y era rodeado de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues... Hombre, rodeados de personas estamos. Aunque yo las echo un poco de menos, ¿eh? A ti te falta ver caras, me da la A mí me sensación. falta ver caras, pero Ya, bueno, ya, ya. está bien, ¿eh? No me cojo de la que estoy viendo, que solo veo la tuya, pero quiero decir que ser capaces de organizar lo que estamos haciendo ahora en distintos negocios, ámbitos. Bueno, hace 4 días lo primero que nos surgía es no, así no. Y ahora ya pues es una herramienta más que está dentro de nuestro bolsillo. Bueno, pues tenemos que ser capaces de aprender de todas esas pequeñas experiencias porque nos enfrentaremos a las mismas o a otras que sean incluso más complejas. De acuerdo, pues hablando de formación y de aprendizaje, te hago una doble pregunta. ¿Cómo ves el papel de la formación corporativa como palanca del desarrollo profesional? Y a su vez, como inversión estratégica de negocio. Bueno, yo creo que a mí me gusta hablar más que de formación de aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje tiene que estar en el ADN de la organización porque si no aprendemos, morimos, pero como personas y como organización. A veces hay algunas personas que vinculan la formación a lo que se hace en un aula y yo creo que el paraguas es mucho más extenso, es mucho más amplio. Aprendemos cuando nos tenemos que enfrentar a una herramienta nueva, aprendemos en una presentación, cuando lo pasamos mal ante un cliente o cuando nos asignan un proyecto nuevo del que no sabemos nada, ¿no? Entonces yo creo que se tienen que dar todos los elementos que hacen que aprendas y que todos los días te puedas ir a tu casa teniendo, bueno, pues la posibilidad de haber aprendido cosas y de ir engordando esa mochila, que es la que hace que al final seas un profesional que responde a las exigencias de tu mercado o de tu compañía. Por lo tanto, es una cuestión clave. Vale. ¿Y ha de ser la empresa o ha de ser el profesional, el dueño de su itinerario formativo, digamos? Hombre, yo creo que a título personal, a todo profesional le interesa que su mochila se vaya engordando, ¿no? Ahora, la organización tiene que poner medios porque también son elementos de atracción y de fidelización al propio profesional. Yo sí entiendo que
ahí hay un equilibrio, ¿no? Un 50-50. El profesional pone actitud, pone tiempo, pone ganas, a veces la organización es la que pone determinados medios, pero si una de las dos no falla o no cree en la fórmula, pues evidentemente se nos desmorona. Vale, pues me resulta sencillo vincularlo con otra pregunta más. ¿Cómo nos aseguramos las empresas que los profesionales asimilan y aprovechan la formación que les estamos proporcionando? Es una buena pregunta porque yo creo que siempre permanentemente hay seminarios de cómo medir, ¿no? La inversión en formación y cómo saber si lo que invertimos es lo adecuado. Es muy complicado. Lo que sí creo es que cerca de cada profesional hay un manager y el manager tiene que conocer a sus equipos y tiene que saber qué es lo que necesitan y que a veces qué cosas tienen que dejar de hacer, qué cosas nuevas tienen que incorporar a su día a día y qué escenario planteas para ese equipo de profesionales. Y es ahí donde podemos saber si las cosas están funcionando o no. Es ahí donde gestionamos más en la versión micro esa de experiencia de empleado y sabemos qué pasa con un senior, qué pasa con un junior, qué necesitan y si lo que estamos haciendo, bien en formación, aprendizaje y en otros ámbitos, está funcionando o no está funcionando. O sea, que no es 100% responsabilidad de recursos humanos, sino que el manager ha de estar ahí para que forme parte un poco del proceso, ¿no? Yo creo que recursos humanos tiene que ser el dinamizador de las diferentes políticas de gestión de la compañía, ¿no? Pero realmente quien está todos los días con un profesional es un manager, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya un soporte por detrás de lanzar ideas, proyectos, de recoger de la propia organización. Pero, bueno, de hecho, en muchas estadísticas aparece, ¿no? Cuando un profesional decide ser baja voluntaria en una compañía, a veces la primera razón es su propio manager, es su responsable. Sí. Si ahí no está funcionando ese tándem, algo pasa, ¿no? Si no está siendo lo suficientemente, si no responde a tus expectativas, si no es inspirador, si no crezco, si tengo demasiados nos en las respuestas que me hago de lo que yo quiero profesionalmente, bueno, el talento hoy lo hemos dicho, ¿no? El talento elige y coge la puerta y se va. ¿Y qué formaciones son esenciales en una multinacional, como puede ser la tuya, para ser competitivos? Bueno, yo creo que, bueno, en vuestro caso aplica muy bien, ¿no? Es decir, hay que hablar idiomas, pero no solamente digo idiomas en el sentido más estricto, que también, sino saber entenderse con otros equipos que a veces son de tu país o tu no país, con otras personas y ser capaz de colaborar y resolver problemas, ¿no? Y que tú y yo estemos a no sé cuántos kilómetros de distancia, que nos veamos la cara con una pantalla, pero que sepamos trabajar juntos. Para mí esa es una de las claves que que ya están instaladas en nuestro mundo, pero que sobre todo van a ser importantes a medio y largo plazo. Vale. ¿Qué le faltó a Jaime para afrontar la situación de manera más racional? Pues yo creo que lo que le sobró precisamente fue razón, ¿no? Y lo que no tuvo en cuenta son sus emociones y se refugió en ellas, pero no se escuchó a sí mismo. Es decir, yo creo que entró ahí en un bucle mental y lo que le faltó es perspectiva, ¿no? Para decir esto ha estado muy bien, pero esto ya ha pasado ya. Y yo tengo que pensar en lo que quiero que suceda a partir de mañana y empezar a crearlo, ¿no? En lugar de buscar culpables y responsables a lo que ha sucedido. Vale. Como te decía antes, íbamos a hablar sobre la retención de talento en tiempos de coronavirus y lo vamos a hacer. Creo que quedan 5 minutos antes de dar paso a los profesionales que están allá detrás escuchándonos. A ver, el principal miedo de un profesional es obviamente el despido, es obvio. Y dado las preocupantes tasas de desempleo que hay no solo en España, sino en países de Latinoamérica y alrededor de todo el mundo, pues lógicamente a través del COVID-19 pues todavía se ha aumentado este miedo, este temor, ¿no? Esta incertidumbre. ¿Crees que esto va a hacer que los profesionales dejen de buscar nuevos retos fuera de sus empresas? Yo creo que no. Yo creo que al final el profesional que tiene inquietudes o las encuentra en su organización o las buscará fuera, ¿no? Y ahora hay un montón de empresas haciendo cosas súper interesantes en este proceso de transformación que también están siendo empresas que, bueno, con un efecto llamada. Hoy en día, sobre todo para las nuevas generaciones, ya venía siendo así, pero yo creo que se va a implantar más. El propósito de tu empresa es un argumento importante para decidirte dónde trabajas, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Qué aportas a la sociedad? Te has preocupado por tu cadena de producción, pero además por tener un impacto social con lo que haces, con tu negocio, cómo estás cuidando a tus clientes, cómo has cuidado a tus profesionales.
Y yo creo que todo eso, por un lado, es un efecto llamada y esas son las empresas las que van a poder bueno, traccionar este mercado, y cuando un profesional tiene talento, cuando una persona tiene ganas, va a encontrar alternativas, lo cual no quiere decir que sea fácil, sea rápido, pero sí creo que ahora el mercado está en un momento de ebullición, pero que en poco tiempo habrá hueco para esas personas. ¿Por qué? Pues porque las empresas necesitan talento para seguir adelante. Vale. ¿Y qué debe hacer una empresa para mantener motivados a sus empleados, los cuales están con los miedos habituales, bueno, más miedo de lo habitual, a perder su puesto de trabajo? Yo creo que aquí hay que hacer una labor de comunicación, comunicación y comunicación, ¿no? Y que desde la propia dirección se lancen los mensajes que correspondan en cada momento. Somos profesionales, no somos niños, y tenemos que entender las situaciones y acompañar a la propia organización, porque de nuestro trabajo también depende el éxito de lo que vaya a suceder, ¿no? Pero yo creo que sobre todo aquí estamos hablando de unos procesos de comunicación complejos, porque estamos hablando de personas con las que no vemos su cara, están en su casa. No podemos hacer una reunión con todos a la vez, pero sí hay fórmulas, y aquí es donde tenemos que trazar pues, todas esas líneas que decíamos de enganche con el profesional, para que al menos reciba el mensaje tal y como nosotros lo queremos trasladar, ¿no? Entonces ahí insistiría en el comunicar, comunicar y comunicar, y escuchar, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Porque yo te puedo estar contando mi discurso, que es el que me parece más adecuado, pero también me tengo que parar y preguntarte: ¿y cómo estás, Nacho? ¿Y qué necesitas? ¿Y cómo lo ves? ¿Y qué es lo que te preocupa a ti? Ahora Mejor, más que nunca, quizá, ¿no? claro, porque quizá lo que a ti te preocupa no es lo que está pensando en este momento la compañía, y es mucho más sencillo resolverlo, ¿no? Ya, pues a colación de esto, ¿cómo podemos mantener el vínculo a la empresa y a nuestros equipos en esta nueva realidad donde el contacto personal es más complicado y no podemos tomarnos un café juntos, ni tener una conversación de pasillo, ni este tipo de cosas? Yo creo que en este momento hay que poner por delante, siempre ha estado por delante, ¿no? Pero aún más la persona sobre el profesional, ¿no? Y cuando hacemos todas estas reuniones, que ahora medios tenemos un montón, ¿no? Pero no por tener un Zoom a mano estoy más conectado con mi equipo. Es que a lo mejor me tengo que sentar y mirarte a la pantalla y preguntarte, pues efectivamente, ¿cómo estás? ¿Y cómo lo llevas? ¿No? Porque esto del teletrabajo, pues depende. Hay quien está mejor, quien está peor, hay quien es imposible que teletrabaje, porque esto de teletrabajar con niños pequeños y no conciliar, pues no es ni teletrabajo ni nada por el estilo, y hay que conocer las circunstancias y hay que saber, bueno, pues qué es lo que te pasa, y en función de todo eso, pues quizá nos podamos entender mejor, pero si no lo sé, difícilmente puedo tomar decisiones que repercutan positivamente en tu trabajo y en la compañía. Totalmente de acuerdo, Juana. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, el tiempo se nos ha volado. Yo tenía aquí, bueno, tenía preguntas en mente que hacerte, pero creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión, yo creo, a lo mejor en Latinoamérica, porque no me va a dar tiempo a todo. Con lo cual creo que merece la pena dejar espacio a los profesionales que están ahí detrás y que te planteen todas las preguntas que quieran. Bueno, finalmente, antes de dejar tiempo para que los profesionales que nos estén siguiendo puedan plantear preguntas a través del Q&A, como decía anteriormente, me gustaría compartir una serie de conclusiones que podemos extraer de la conversación de hoy, cosas que llevarnos dentro de la mochila, al igual que tú te llevaste el título de tu libro, ¿no? Después de tu viaje a Etiopía. Y me gustaría saber, Ana, dentro de este listado de a lo mejor de key points de la conversación, ¿con cuál nos tenemos que ir a la cama esta noche y decir: oye, esto no se me puede olvidar? Bueno, me puedo quedar con dos. Porque Empieza por el entonces, porque entonces efectivamente me quedaría con el primero, ¿no? Por el aprender, aprender, aprender. Yo creo que como organización y como persona, si no aprendemos es como una planta que no se riega. Es decir, si no te nutres, pues acabarás extinguiéndote y te prepararás para un mundo que ya no existe, ¿no? Y bueno, ya abusando, me quedaría con la última, ¿eh? Yo creo que, como se dice también por el emoticono, ¿lo dices o por qué? Como dice Yoshiro San en un momento en el libro, una persona sin sentido del humor es como un carro sin amortiguador, que todas las piedras del camino te tambalean, ¿no? Entonces, cuando uno es capaz de, bueno, pues sonreír o abordar una cuestión con cierto humor, es porque ha puesto la distancia suficiente para poder abordarlo, ¿no? Y creo que es un elemento común que no nos tiene que abandonar nunca. Vale. Bueno, pues parece que ya empieza a escribir alguna pregunta. María Huarte nos pregunta, una pregunta muy interesante, ¿qué has aprendido escribiendo este libro? Bueno, pues sí, claro que aprendes cosas, aprendes a ordenar tu cabeza,
a poner palabras. La verdad es que cuando escribes hay un proceso que es muy interesante, que es buscar la palabra adecuada, dar forma adecuada a un pensamiento, ¿no? Y eso te aísla tanto del resto, que es absolutamente relajante, aunque no sé, no es fácil a veces de entender, ¿no? Esa parte es muy interesante a título personal, y a título más quizá profesional es bueno, a sacar también alguna conclusión de esas, ¿no? A reírte de determinadas cosas que cuando las has vivido quizá no te han hecho ninguna gracia. Ya. Pero vuelvo al poner distancia y a poner orden en tus pensamientos. ¿Vale? Francisco Feliu nos escribe también diciéndonos, me considero un senior de 63 años, aunque por mi curiosidad no lo soy. ¿Cómo las empresas están entendiendo esta situación? Pues yo creo que las empresas lo están entendiendo mal y lo están entendiendo poco. Y yo creo que el talento senior es algo que todavía no está ocupando la posición que creo que le corresponde, ¿no? Creo que es una asignatura pendiente, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo. Patricia nos escribe, ¿cómo comunicar el despido de un empleado al resto del equipo? Hombre, pues si hemos hablado al principio de escuchar mucho al profesional, y también tenemos que escuchar al equipo, ¿no? Y entender que hay posiblemente un proceso de duelo. Estamos pensando del profesional que sale y deja muchas cosas dentro, y hay que sentarse y hay que escuchar, y a veces escuchar cosas que no nos gustan y, bueno, pues trasladar con transparencia por qué las cosas son así y dar las razones que la compañía pues ha planteado en la salida. Y lo mismo que hemos acompañado en la salida al que se va, pues hay que acompañar a la nueva reconstrucción de ese equipo al que se queda, porque con esos tenemos que seguir contando. Ajá. Bueno, decirte que las preguntas están... bueno, esto está on fire. Carmen Brox nos dice, por ejemplo, ¿crees en los assessment de 2 horas, tan de moda hoy en día, frente a una experiencia de 20 años para que te valoren en tu propia empresa? Yo creo que estamos generando demasiados productos express. Y como consumidores también queremos que todo sea express, queremos que la formación sea express. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar hacíamos cursos de 40 horas, luego de 15, luego cápsulas de 1 hora y luego de las de 10 minutos que lees en el metro, ¿no? Vivimos en una cultura express y algo de 2 horas puede servir en función de los objetivos que se planteen, pero seguramente tenemos que replantearnos qué es lo que queremos conseguir en 2 horas y qué es lo que buscamos, ¿no? Lo que no se puede pretender es, pues como siempre, pues hacer que el lavado de la lavadora sea en 1 minuto, pues quizás sí o quizá no. O que la comida la podemos preparar en 30 segundos de microondas, pues quizás sí o quizá eso no es comida. Depende del objetivo que nos planteemos, pero sí tenemos que revisarnos no solamente como empresa, sino también a nivel personal, si lo que queremos que suceda es todo en 30 segundos, ¿no? Entonces no sé si algún día pensaremos en los embarazos de 30 segundos porque no tenemos tiempo para más. Pues cuidadín que con los resultados. Hombre, Ana, tú siendo de Bilbao no creo que creas en la comida de microondas, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no. Vale. No esperaba otra contestación. Bien, ¿alguna pregunta más? Que creo que queda algo de tiempo. ¿Cómo compaginas tu trabajo de escritora con un puesto de dirección en una multinacional? Bueno, pues al final hay que buscar equilibrio en tu tiempo libre y que cada uno se dedique a hacer lo que más le apetece, ¿no? Yo lo que sí necesitaba era un taller de escritura para tener unos plazos en los que entregar un producto, porque si no tengo presión y no tengo plazos, pues no funciona ni en mi vida personal ni en mi vida profesional. Pero es como el que le da por salir a correr, que ahora está súper de moda, o ver series, es buscar un hueco y ponerte a ello, aunque no siempre es todo lo productivo que quieras. Lo que hay que hacer es, pues como siempre, es practicar, es gimnasia. Ya. Por aquí me pregunta para cuándo el segundo libro y de qué va a ir, de qué va a tratar. Pues mira, hay muchísima gente que me dice que durante este tiempo de confinamiento habré escrito mucho. Pues la conclusión es que no, es que creo que para escribir hay que airearse más, hay que salir más y oxigenarte. Bueno, he escrito cosas muy cortitas y tengo un par de proyectos en mente, pero ya veremos. Lo que sí tengo claro es que si Jaime se pasó todo el libro dentro de una oficina, el siguiente viaje será una superproducción. El siguiente libro será una superproducción de viajes y tendremos oportunidad de ir a muchos sitios, ¿no? Lo que, bueno, no hay prisa, pero la idea y las ganas sí están ahí.
Pero primero los viajes los tienes que disfrutar tú antes que Jaime, ¿quieres decir? Sí, sí, sí. De hecho, antes hablaba, porque me queda un poco pillada al principio cuando he visto a muchas personas de Buenos Aires. Uno de los proyectos de este año era haber ido a la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? Se quedó ahí y, bueno, ojalá podamos recuperarlo. Sí, sí. O sea, que la próxima entrevista estaré yo en Buenos Aires también, contigo. Pues, ¿por qué no, no? Estas cosas Yo encantado. se organizan así, de un día para otro. Yo encantado. Vale. Bueno, pues ya estamos acabando. No te quiero quitar más tiempo. Sí que, Ana, si te parece recordar dónde pueden adquirir, dónde podemos adquirir tu libro, qué canales de venta hay disponibles para ello. Bueno, pues lo más fácil es Amazon y para todos los amigos de LATAM, pues Mercado Libre. Vale. Pues no, os animo a que os hagáis con él porque si os ha parecido interesante esta charla, imaginaos lo que podéis encontrar dentro del libro. Bueno, Ana, pues por mi parte, nada más. ¿Te lo has pasado bien? Ante todo. Pues Esta pregunta te la hago yo. Ha sido muy rápido, a mí se me ha pasado muy rápido y bueno, pues yo creo que ha sido muy agradable. Así que yo sobre todo, Nacho, bueno, agradecer por supuesto a todas las personas que se han conectado y a EFE especialmente porque, bueno, pues porque habéis dedicado mucho tiempo a preparar el webinar, a hacerlo con mucho cariño y a todas las personas del equipo que me habéis acompañado. Así que ha sido pues un absoluto lujo. Pues nada, gracias por tus palabras. La verdad es que nos lo hemos pasado genial contigo en estas últimas semanas y esperemos que no sea la última. Por supuesto, agradeceros a todas las personas que os habéis conectado, que ha sido una grata sorpresa saber que tantos de vosotros estáis detrás escuchándonos. Y nada, simplemente espero que os lleváis un buen recuerdo de este webinar. Hemos hablado de muchos temas que seguro que os aplican a todos vosotros y bueno, pues espero veros pronto en una webinar como esta, ¿vale? Un placer, señores y señoras. Ana, lo dicho, nos vemos. Suerte con el libro y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Nacho. Gracias a todos. Un saludo, Ana. Chao.